Conjugación, chicos, hace referencia a cuando las bacterias literalmente se transfieren información genética a través de una estructura que se denomina bilisexual, ¿vale? Creo que había una imagen por ahí, ahorita se las pongo. Y es como tal material genético. El bilisexual es un pelo, una bacteria modificada, que es un poco más resistente y que se une a otra bacteria. Literal es como un túnel que se forma entre ambas bacterias y pueden transferirse la información genética. ¿Vale? Entonces, creo que había una imagen aquí al inicio de la presentación. Ahí está, miren. Ese que está ahí. Dice pelo cubierto de virus. Ahí se ve bastante grueso. Solamente esa admisión la hacen infectando a la bacteria y los virus se le pegan alrededor del bilisexual y solamente de esa forma se puede ver a microscopio este de aquí. ¿Vale? Entonces, ese se forma entre dos bacterias y es como si tuvieran sexo, por así decirlo, las bacterias, ¿no? Solamente se conectan y se transfieren información genética, ¿vale? Por eso se llama bilisexual. No hay ninguna reproducción de tipo sexual ni nada, pero solamente como por la analogía, tal cual se le denomina bilisexual, ¿vale? Entonces, esa es la conjugación. Tenemos la transducción, y la transducción es cuando se transfiere material genético de una bacteria u otra, pero a través de virus, a través de fagos. Generalmente los virus de las bacterias se llaman bacteriófagos o fagos, ¿vale? Entonces, cuando un virus infecta una célula y pasa información a otra, eso sería transducción. Eso generalmente no ocurre en un entorno silvestre, sino siempre en laboratorios, ¿vale? Nosotros generalmente para veces meter información genética de una bacteria u otra, anteriormente, con mayor frecuencia, ahorita ya hay otras técnicas más fáciles de hacer y más comunes, se ocupaban muchos fagos, se infectaban la bacteria, nosotros construíamos como un virus, un fago chiquito, y le quitábamos la información y le metíamos información genética que nosotros quisiéramos que tuviera la bacteria, y simplemente dirigíamos la infección a la bacteria, pues el virus va a inyectar su material genético y la bacteria va a adquirir esa información, ¿vale? Entonces, nada más aquí es a través de fagos. Y de las más importantes es esta que está aquí, transformación, ¿vale? Y transformación es cuando la bacteria puede tomar material genético que proviene de otra bacteria, pero que ese material genético se encuentra en el ambiente, ¿vale? A veces una bacteria muere tal cual y su material genético queda en el suelo, por así decirlo, y una nueva bacteria que está ahí puede ingresar ese material genético y ganar las características o todas las capacidades de resistencia que tenía la bacteria que acaba de morir, ¿vale? Entonces, estos procesos de transformación son impresionantes porque les permiten a la bacteria, y les voy a poner generalmente y eso les puse, se los escribí allí, solamente para que conozcan esta parte. Digo, no es necesario que ustedes sepan con precisión cuáles son los mecanismos de transferencia horizontal, pero les va a dar una idea de por qué hay muchas bacterias que se vuelven sumamente resistentes. Y eso sí que es algo que deben de conocer, ¿eh? Entonces, aquí, ¿vale? Entonces, miren,
Dice islas de patogenicidad y plásmidos. Los plásmidos es algo bastante común en las bacterias. ¿Se acuerdan en dónde se encontraba el material genético en las bacterias? ¿Cómo se llamaba la zona? No organelo, pero la zona, ¿cómo se llamaba? En las eucariotas es el núcleo, ¿no? Y nucleolo. Y en los procariotas, bacterias, ¿cómo se llama? No. Nucleoide. Entonces, tenemos aquí, imagínense a Escherichia coli, aquí con un montón de núcleos, tiene como varios flagelos. ¿Vale? Y el material genético puede estar aquí, ¿vale? Pero las bacterias muchas veces, por alguno de estos mecanismos, que puede ser conjugación y transformación en entornos silvestres, ganan material genético, como les decía, y varias de estas tienen algo que se llama plásmidos, y los plásmidos es material genético en forma de ADN circular de menor tamaño, mucho menor tamaño que su genoma, ¿sale? Y los plásmidos los podemos poner así, simplemente es material genético tal cual, ¿sale? Pero estos plásmidos traen genes generalmente de resistencia a fármacos, ¿vale? Entonces, de esa manera, las bacterias pueden transferirse la información de cómo combatir contra determinado antibiótico, determinado fármaco, para resistir los medicamentos que nosotros usamos. O sea, no son inteligentes, pero parecían que sí, ¿vale? Porque casualmente dentro de estos plásmidos, aquí lo dibujé así porque obviamente es material genético, nunca está redondito tal cual, ¿no? Solamente es material genético circular, pero justamente ahí hay islas de patogenicidad, ¿vale? Es decir, segmentos en ese plásmido que le confieren a la bacteria nuevos factores de virulencia, por ejemplo, secreción de proteínas y otro tipo de toxinas. Tal vez una bacteria no era patógena, pero por transferencia horizontal, al ganar ADN de alguna otra bacteria, se transforma y se vuelve patógena. Tal vez una bacteria no es resistente a un antibiótico y le ponen antibióticos y se muere, pero una sobrevive y gana un plásmido del ambiente o algo, se transforma, adquiere más factores de virulencia, más formas de evadir al antibiótico, y cuando ustedes ahora se infectan por esa nueva bacteria, ¿los antibióticos les van a hacer efecto? Ya no, ¿vale? Entonces es un mecanismo que tienen las bacterias para sobrevivir. Por eso hay tanto problema, y lo van a ver ahorita, con el uso desmedido de antibióticos, la generación de resistencia en muchos grupos bacterianos, justamente porque las bacterias tienen la capacidad de hacer eso, adquirir islas de patogenicidad. Se llaman islas de patogenicidad porque se ha encontrado que dentro de estos plásmidos, o incluso dentro del genoma de las bacterias, hay segmentos en los que están juntos varios genes que les dan factores de virulencia, resistencia a antibióticos, etc. Por eso se llama islas, como que si fuera un segmento en todo el material genético, como una isla aislada, tal cual, ¿sale? Y de patogenicidad, pues porque al ser factores de virulencia incrementan la patogenicidad de la bacteria, ¿vale? Entonces nada más es para que tengan una idea de cómo es que las bacterias hacen eso, ¿vale? Todo es a través de transferencia de material genético, generación. Cuando ustedes escuchen que una bacteria o un grupo de bacterias son muy resistentes o se volvieron resistentes, es porque adquirieron información para volverse resistentes, ¿vale? Y eso siempre va a estar codificado en el material genético. Si una bacteria, estaría muy padre transformarnos, ¿no? Que nosotros pudiéramos hacer transformación, alguien no se enferma y tiene anticuerpos y simplemente pudieran pasarse el material genético de ellos, se lo tragan y se vuelven resistentes. Estaría genial. No lo podemos hacer, aunque seamos supuestamente más complejos que las bacterias, pero ellas sí que pueden hacer eso, ¿vale? Sí se pueden transformar. Ok.
Vale, chicos, ya nada más para terminar, vamos a hacer unas actividades para trabajar la parte de... En primer lugar, en la información y esto que es en el nucleóide, ¿no? Ajá. Y de ahí ya me perdí, que pasamos al plásmido. Ah, sí, el material genético, el cromosoma, el único cromosoma de las bacterias. Todas las bacterias o procariontes tienen un solo cromosoma, o eucariontes tienen varios, pero el único cromosoma generalmente se encuentra en el nucleoide. No es una estructura celular, nada más es como una zona de la bacteria, eso es un nucleoide, porque si no se van a confundir con núcleo y nucleolo, que son de las células eucariotas y que ambos sí son organelos rodeados por membrana. ¿Vale? El nucleoide no, solamente es una zona. Sí, una zona ahí. Y lo hacía referencia para que se dieran cuenta que los plásmidos, que es el material genético que se adquiere, ¿vale?, por transferencia horizontal, es aparte del cromosoma de la bacteria, ¿vale? Una bacteria puede tener hasta más de un plásmido, puede tener 2 o 3 plásmidos que han sido ganados por transferencia, ¿vale? Y cuando se multiplica la bacteria, el plásmido también se replica, ¿okay? Entonces una bacteria que ganó un plásmido y se multiplique, se divida, y da idea a otra célula, también la otra célula va a tener ese plásmido, ¿vale? Por eso si una bacteria lo gana, ya toda la estirpe de esas bacterias contiene ahora el nuevo plásmido, ¿vale? Entonces era por eso. Y aquí, chicos, el tema que toca justamente es ver cuáles son los medicamentos que se usan contra las bacterias para combatir la infección provocada por las bacterias. Y hay muchos, varios antibióticos, y generalmente se clasifican de acuerdo al cómo detienen a las bacterias, cómo detienen la infección provocada por las bacterias. Hay antibióticos que pueden ser bactericidas. ¿Qué se les viene a la mente que hacen si son bactericidas? Podría ser que erradica todo tipo, bueno, todas las bacterias, pero que sean de una sola colonia, pues, bueno, de una sola especie, pues. Ok, sí, ¿qué es un homicida? ¿Qué? Un homicida. Asesino. Un asesino de humanos. Sí. Y un bactericida. Un asesino de bacterias. Asesino de bacterias. Entonces, el antibiótico, tal cual, mata a las bacterias, ¿sale? Pero no todos los antibióticos hacen eso. Hay antibióticos bactericidas que matan a las bacterias y hay otros que son bacteriostáticos. ¿Vale? Bacteriostáticos. Bueno, sobra decir que los medicamentos que sean bactericidas o bacteriostáticos, estamos hablando específicamente de antibióticos, ¿vale? Los antibióticos son los que detienen, previenen o acaban con una infección bacteriana, ¿vale? ¿Los antibióticos se pueden usar con los virus? No. No. ¿Con los hongos? No. ¿Vale? Entonces, antibióticos siempre es con bacterias. Por eso tiene sentido cuando ustedes van al médico por una gripe y les recetan antibiótico. No. ¿Tenía sentido cuando iban con el médico por COVID y les recetan antibióticos? No. A menos que haya posibilidad de una infección bacteriana. Lo que hacen muchos médicos es, en vez de hacer estudios, tienes gripa, vas con catarro, la personita ahí también, ustedes van y no saben ni qué tienen, y dicen, esto como que me duele aquí, nada más. Entonces el médico para rápido te da ahí antifludes o lo que sea, o Rosel D, que es generalmente lo que recetan, que tiene amantadina y no sé qué cosas para prevenir el desarrollo de virus. Te da eso y luego te da amoxicilina con ácido clavulánico para acabar la infección, pero ni siquiera sabes si tiene infección. Ustedes lo toman y puede ser que solo teniendo un resfriado, ¿vale? Entonces, cuando se trabaja con antibióticos hay que hacer estudios, análisis, ¿vale? A
tomar muestras y poner en crecimiento para ver si la infección es proveniente de bacterias. Por eso muchas veces no se les quita, porque se están tratando con antibióticos que no corresponden con la bacteria, o están tomando un antiviral cuando es una infección bacteriana, o viceversa, ¿no? Con antibióticos cuando es una infección vírica. Naturalmente hay médicos que ya se la saben, ya conocen muy bien los síntomas, han tratado a muchas personas y pues les recetan lo que es y se les quita, ¿sale? Pero el orden que deben de llevar siempre es con estudios de crecimiento, de tomar muestra, crecer bacterias y prescribir un antibiótico. Ustedes no son médicos, entonces no van a estar prescribiendo antibióticos ni nada, pero bueno, deben de saber que se debe de seguir así. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay de dos tipos de antibióticos, chicos, dos tipos, de amplio espectro y de bajo espectro, ¿vale? Amplio y bajo espectro. Entonces es amplio y bajo espectro. Vamos a estar hablando del amplio y bajo espectro. Son los medicamentos que van a actuar. Unos que van a erradicar todo tipo de bacterias y el otro que no, que solamente se va a dedicar a una sola especie de bacterias. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos amplio espectro, hacemos referencia, bueno, suena lógico, ¿no? Que mata muchas bacterias, varias bacterias, pero no solamente así tal cual a muchas bacterias, sino que tiene la capacidad de atacar tanto a bacterias gram positivas como gram negativas, ¿vale? Eso significa que el antibiótico sea de amplio espectro. Y si es de bajo espectro, es en términos generales, ¿vale? Si es de bajo espectro, solamente ataca a un grupo bacteriano, ¿vale? Gram positivas o gram negativas, o dentro de las gram positivas, aquellas que tengan cierta característica, o dentro de las gram negativas, a cierta característica, solamente, ¿vale? Entonces, lo que hacen muchos médicos, lo que harían tal vez todos, alguien que dice, ay, ya, antibiótico, generalmente, si tienen una infección, les recetan un antibiótico de amplio espectro, ¿vale? Vancomicina o penicilina o gentamicina o cosas así. No, inyéctate de estas y vas a ver que se te va a quitar. O la típica de la mamá, de no, ese es bien fuerte, tómate 12. Tómate 12 a 1000 para que se te quite la infección. Y sí, puede ser que se quite porque están tomando antibióticos de amplio espectro. Pero ustedes también tienen microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, las bacterias sumamente benéficas que están en todo su cuerpo van a morir por ese antibiótico, pues obviamente que sí. Y muchas de esas bacterias ayudan a prevenir infecciones también. Entonces, si matan a sus bacterias buenas, tal vez se les quita un poquito la infección, pero después les vuelve a dar otra porque su intestino quedó todo débil ahí, provocado por la muerte de muchas de las bacterias benéficas. Entonces, lo ideal no es prescribir antibióticos de amplio espectro, a menos que la infección sea sumamente difícil de tratar. Generalmente los medicamentos de amplio espectro son más fuertes, por así decirlo. Si es muy difícil de tratar y ya se ha tratado con otro antibiótico, se puede tratar con ese y prescribir algún enteropermina o eso que venden ahí en las les dicen que es para recuperar la biota intestinal, o una serie de alimentos, yogur o probióticos que hagan que ya contengan a bacterias benéficas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos, chicos? ¿Qué hay? No. ¿Probióticos y qué, perdón? Y prebióticos. Prebióticos. Porque en los alimentos que consumen, ustedes van a ver muchos que dicen con probióticos y otros prebióticos. Pre sería como que antes de, y ¿Antes de qué? pues o sea, digo, antes de, ¿Cómo?
No tengo la idea. No tengo la idea. Probióticos son alimentos que contienen bacterias vivas directamente para que lleguen a nuestro intestino y se sigan reproduciendo. Por ejemplo, el Yakult, que contiene, según los lactobacilos, ¿no? Entonces llegan directamente a nuestro intestino y ya empiezan a cumplir su función. Prebióticos van a ser alimentos que ayudan a que nuestro organismo empiece, bueno, no a producir tal cual, porque las bacterias no nacen en nuestro cuerpo, pero que sí que ayuda a que bacterias benéficas se desarrollen en el intestino, ¿sale? Los prebióticos no contienen bacterias vivas, los probióticos sí contienen bacterias vivas. Si tomamos probióticos en demasía, puede que de repente nos tengamos algunas secuelas, dolor del estómago, diarrea o algo, porque estamos consumiendo bacterias vivas, tal cual, en cantidad. Entonces, ¿qué eran probióticos? ¿Ayudan al desarrollo de las bacterias? Prebióticos. Los prebióticos. ¿Y los probióticos son bacterias vivas? Sí, son alimentos que contienen bacterias vivas. Entonces, probióticos. Como por ejemplo, cuando ven ahí el Activia, con probióticos, con bacterias vivas para que lleguen a su intestino, ¿vale? Y si es prebióticos, Es algo que va a ayudar. el desarrollo de bacterias benéficas para la microflora o microbiota intestinal, ¿vale? Okay. Entonces miren, ya nada más aquí, chicos. Aquí tenemos a la bacteria, tal cual. ¿Y cuáles van a ser las dianas de varios grupos de antibióticos? Una de las principales, de las que generalmente son de amplio espectro, es la pared celular, ¿vale? Muchos antibióticos lo que hacen es detener la síntesis de pared celular. Entonces las bacterias, si no tienen pared celular, no pueden vivir, se mueren. Ejemplo, las que están ahí, vancomicina, que son de las más usadas, vancomicina, penicilina o cefalosporinas, ¿vale? La penicilina inhibe la formación de la pared celular y entonces las bacterias ya no crecen, ¿vale? Una bacteria ya creció, ya formó pared celular tal cual, el antibiótico no la va a destruir, no la va a matar, pero esa bacteria al intentar multiplicarse da a luz o genera una bacteria hija y esa bacteria ya no puede sintetizar pared celular, entonces muere, ¿vale? Simplemente no se desarrolla y se detiene completamente la infección, solamente queda esperar a que su sistema inmune empiece a acabar a todas las bacterias que estaban presentes en su organismo, ¿vale? Entonces, esta es de las más importantes, previene la síntesis de la pared celular. Aquí tenemos otras que lo que hacen, ahí dice DNA quirasa. La DNA quirasa, ¿se acuerdan qué hace la DNA quirasa? La DNA quirasa, cuando se está replicando el material genético, es como un zipper, un cierre de estos. Entonces, como aquí pues no hay problema porque está recto, ¿no? Pero si mi cierre estuviera así estamos hablando del ADN en espiral, y yo bajo el cierre, ¿qué creen que pase? Pues todo esto se comprime y se atora, ¿no? Ya no voy a poder hacerlo. Cuando el material genético se empieza a multiplicar, las dos hebras del ADN se abren como un zipper, ¿vale? Y entonces naturalmente lo que sucede es que en una zona del material genético todo se empieza a atorar, ¿no? Porque se está abriendo una espiral. Lo que hace la DNA quirasa o ADN quirasa es hacer un corte en el espiral, se desenreda el ADN y otra proteína llega y pega, ¿vale? Entonces simplemente hace eso, corta para que se desenrede y alguien otra vez llega y pega, para que pueda seguir abriéndose la cadena. Por eso aquí dice ADN quirasa. Las quinolonas generalmente atacan o llegan o inhiben que la ADN quirasa pueda cortar, desenrollar para que se pueda seguir replicando el material genético. Entonces, como se inhibe la acción de la ADN quirasa, al momento de abrir para copiar, todo queda ahí atorado y ya no se puede seguir copiando el material genético y la bacteria no puede multiplicarse, ¿sale? Entonces, ¿han tomado ciprofloxacino? Sí. Y entonces es un tipo de quinolona, ¿sale? Que hace eso, inhibe a la
antivirasa para que la bacteria ya no pueda seguir multiplicando su material genético. ¿Vale? Tenemos actinomicina, previene la elongación del ARN. ¿Vale? La elongación es cuando se están añadiendo nucleótidos al ARN mensajero. Acuérdense que la información genética, lo vieron en procesos biológicos, tenemos ADN, después ARN mensajero, y de ARN mensajero tenemos proteínas. ¿Vale? Entonces del ADN se forma el ARN mensajero. Al final de la formación del ARN mensajero, la adición de nucleótidos, eso es elongación, ¿vale? Que se le estén añadiendo nucleótidos a la cadena de ARN para que se vaya haciendo más grande. ¿Vale? Entonces, al momento de formar al ARN mensajero, la actinomicina lo que hace es que las proteínas que estestán ahí, generalmente polimerasas, ya no puedan seguir pegando nucleótidos. Entonces, como ya no pueden seguir pegando nucleótidos, ya no se forma ARN mensajero. Y si ya no se forma ARN mensajero, la bacteria no puede formar proteínas. Y si no puede formar proteínas, no puede generar una bacteria nueva y se detiene la infección. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, hay varios blancos que atacan diferentes formas de reproducción de las bacterias. ¿Vale? Algunos más eficaces que otros. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿alguien ha tomado eritromicina? Sí, eritromicina. Lo que hace es impedir la síntesis de proteínas. Aquí, fíjense, aquí actúa a nivel del ARN mensajero, previene que se termine de formar el ARN mensajero. Pero aquí, si ya pasó eso, con este tipo de antibióticos, clorafenicol, por ejemplo, que se llaman macrólidos, varios de ellos, lo que hacen es inhibir la función del ribosoma. ¿Vale? Entonces se unen al ribosoma y hacen que el ribosoma ya no pueda sintetizar proteínas. Entonces nuevamente impiden la síntesis de proteínas, ya no se puede formar una nueva bacteria. Y aquí dice inhibidores de 50S. Los ribosomas en las bacterias tienen una subunidad que es 50S y otra que es 30S, generalmente dos subunidades. ¿Sale? Los ribosomas de los humanos también tienen dos subunidades, pero el 50 y el 30 hace referencia a algo que se llama sedimentación. Es una cuestión técnica que se mide en laboratorios, etcétera, pero no es igual al peso ni nada, ni al tamaño, solamente es una cuestión técnica. Pero se ha visto que los de los eucariontes son muy diferentes a los de los procariontes, ¿vale? Subunidades son de diferente tamaño, por así decirlo. Entonces, en este caso, ese tipo de antibióticos atacan a la subunidad más grande del ribosoma bacteriano y ya no se pueden producir proteínas, ¿vale? Otros, en vez de atacar a la subunidad 50, atacan a la subunidad 30S, ¿vale? Y aquí tenemos un montón, vean, tetraciclinas, streptomicina, gentamicina, estos seguro los han tomado, gentamicina, kanamicina, streptomicina, por ejemplo, para matar varios grupos de bacterias. ¿Qué otros de los que están aquí, chicos? Son generalmente los más importantes. Otros previenen la síntesis de proteínas al impedir que se formen los RNAs de transferencia. ¿Se acuerdan cuáles eran esos? RNA de transferencia. ¿Qué hacían? Se podría decir que van a formar, van a unir las cadenas para generar ya las proteínas. Ok, sí, más o menos. No unen la cadena tal cual. Los RNAs de transferencia, ¿qué tienen que hacer? De transferencia. Transferir algo, ¿no? ¿Qué transfieren? Aminoácidos. ¿Vale? En el citoplasma de la célula hay un montón de RNAs de transferencia que son estructuras de ARN mensajero que traen pegados al lado un aminoácido. Entonces, esa es la forma en la que se lee el código, ¿no? Su ribosoma va leyendo el ARN mensajero, encuentra 3 letras, 3 codones, y lo que hace es buscar dentro de varios de los ARNs de transferencia que tienen pegados aminoácidos, buscan el ARN de transferencia que sea complementario a las 3 letritas, y ese ARN de transferencia trae pegado un aminoácido. Entonces otra parte del ribosoma agarra el aminoácido y lo une a la cadena, ¿vale? Entonces lo que hacen esos antibióticos es impedir eso, ¿vale? La función de los ARN de transferencia. Entonces,
¿Qué es lo que van a hacer ustedes, chicos? Ahorita les voy a mandar una lectura para que la revisen. Ahí vienen cuáles son los principales grupos de bacterias patógenas de manera general. Acuérdense que siempre se van generando nuevas bacterias, o bueno, al menos nuevos tipos de infección, o bacterias que antes no eran patógenas se vuelven patógenas. Y les voy a mandar una lectura, y de esa lectura ya hay tablitas ahí. Ustedes ven cuáles son los principales grupos bacterianos y buscan cuáles son los antibióticos que atacan a esos grupos bacterianos, ¿vale? Entonces, les voy a mandar ese artículo, ahorita lo revisan. Después les voy a mandar otra lectura, igual para que la chequen, en lo que estamos aquí. Y ahí les voy a dar alguna bacteria en específico, ¿vale? Que generalmente son bacterias que se han vuelto un problema de salud mundial porque han sido bacterias que se han vuelto multiresistentes a los fármacos antibacterianos, es decir, a los antibióticos, ¿vale? Entonces, les mando el artículo, revisan la tabla, ¿vale? Esta tablita, chicos, quiero que ahí va a venir en el artículo, la impriman y la peguen ahí en su apunte para que tengan el dato, ¿vale? Y de ahí, repito, investigan los antibióticos que atacan a esos grupos bacterianos, ¿sale? Y ustedes ya revisan si es de amplio espectro o de bajo espectro y su función, ¿vale? Entonces, ustedes pueden generar una tabla, un cuadro, tipos de bacterias, antibióticos que le afectan, tipo de antibiótico y función, ¿sale? ¿Sale? De amplio o bajo espectro, ¿vale? Para que chequen ustedes qué es lo que está haciendo, ¿vale?